Hola, hola amigas, bienvenidas a mi canal. Me da mucho gusto estar con ustedes en sus casitas. Me encanta hacerles este video. Bueno, en esta ocasión voy a presentarles estas bellas plantas que he adquirido en el transcurso de más o menos de una semana, que no me puedo evitar ir a los viveros o los pequeños puestecitos que hay acá donde yo vivo, y agarro una, agarro otra, y las dos más recientes que apenas ayer las compré son estas dos. Mi bella gardenia, que tiene un olor exquisito, huele riquísimo. Y no quise dejar pasar ya más tiempo desde cuando yo la quería, y dije, ahorita que está floreando, trae unos muy bellos botones. Ya está con todos sus botoncitos, y esta que está floreando y esta otra que ya está secándosele, pero huele riquísimo, amiga, riquísimo. A mí me encanta esta flor, y dije, voy a comprarla de una vez. También esta es la que les presento. No sé si ustedes conozcan esta bella flor que se llama gardenia. A mí me encanta por el olor que ella despide. Sí, por acá, fíjense que por acá hay una pequeña placita, y en esa placita venden pequeños arreglitos de esta bella flor, y cuando pasan así vendiéndola, huele, ay, no saben a qué huele, riquísimo, pero riquísimo. Entonces dije, yo quiero tener en mi casa para estar apreciando este olor tan rico. Bueno, amigas, antes de que continuemos en este video, las quiero invitar a que se suscriban, a que me regalen un like si es que les gustan mis videos, para seguirles compartiendo más videos. Y ya como les mencioné, suscríbanse, compartan mis videos, síganme en mis redes sociales, que las he tenido un poquito abandonadas, pero ya les voy a poner más atención a esas redes sociales. Y bueno, vamos a comenzar con estas bellas plantas. Ya les hablé de esta, que ahorita también ya adquirí mi cuerno. Este cuerno, que es una especie de hongo. A ver, voy a acomodarme. Este es una especie de hongo. Acá le vienen saliendo sus hojitas, que es como una conchita, se va formando como una conchita, y de ahí le salen estas pequeñas hojas que parecen cuernos de alce. Aquí se ven como cuernos de alce. Aquí ya le viene otra de estas, este pequeño honguito acá, y una pequeña hoja que ya le viene, porque ya está bien pegada. Yo desde cuando quería yo tenerla, y ya la tengo acá. Ahorita estas dos que apenas las adquirí, pues las voy a dejar a que se acoplen a este nuevo hogar que ellas ya tienen. Y cómo las vamos a acostumbrar a que se acoplen a su nuevo hogar, cuando ellas están acostumbradas a un vivero, a tener semisombra, a un lugar especial donde ellas las tratan muy diferentes de como nosotros las tratamos en casa. No siempre tenemos sombra o malla sombra para tenerlas, entonces hay que irlas acostumbrando. Yo por lo pronto los tengo en semisombra para que ellos se empiezan a acostumbrar a este clima ya de que van a estar al exterior. En el caso de ella es de sol para que nos esté floreando, pero como ella viene del vivero, la voy a tener en semisombra.
El cuerno de alce, este bellísimo cuerno de alce, lo voy a tener en sombra. Relativamente él es de sombra, no es de sol, es de sombra y lo tenemos que tener en sombra. En esta macetita va a dilatar varios tiempo, porque ya la macetita con la que venía, pues ya está grande. Entonces aquí la voy a permanecer más o menos un mes y le voy a cuidar su sustrato, que venga limpio, que no traiga alguna lombricilla, alguna plaga, para que nos siga creciendo y se haga muy bello. Bueno, ahora le toca a este bellísimo cactus, que no pude encontrar su nombre, pero ya conmigo tiene más o menos un mes. Ya está muy acoplado a su bella casa. Ya está aquí hermoso. Les voy a dejar la imagen de cómo se ve este lindo cactus, porque él va haciendo su ramificación y va aumentando. Miren que comenzamos por 4 lados. Aquí tenemos los 4 lados, que sería 1, 2, 3 y 4. Y de ahí él va creciendo y se va formando sus ramas, pero se va multiplicando así. Aquí venía esta, aquí está peloncito, y aquí le viene otro, y aquí le viene otra pequeña, le vamos a llamar arruga. Esta pequeña aletita, y aquí le viene otra. O sea, de uno solo le salen 3, 1, 2 y 3, y de acá le van a seguir saliendo más. Está muy hermoso. Regularmente yo no lo había visto, pero les dejo la imagen de cómo se ve. Él ya está muy acoplado aquí. Le da más o menos unas 7 horas o 6 de sol. Es de poca agua. Yo lo tengo con poca agua. Todavía tiene humedad. Tiene humedad aquí. Entonces todavía no lo riego. En eso nosotros, todos los cactus, debemos de estar checando que su sustrato le seque por completo antes de regarlo. Pero le toca el cambio de maceta, porque él ya está un poquito más grande. Entonces lo voy a cambiar en esta bella macetita de barro, porque como aquí ahorita está muy nublado, está lloviendo. De hecho me ven con chamarra porque hace frío. Le estoy grabando ahorita y está haciendo mucho frío, entonces estoy con la chamarra aquí. Voy a sacarlo. Bueno, voy a ponerle ya su macetita. Ya está muy bonita aquí, y lo voy a sacar de acá. Ya lo saqué. Voy a revisarle si tiene alguna plaga, algún hongo, porque en esta macetita la voy a tener más o menos. ¡Ay! Ya me picó. La voy a tener más o menos medio año o un año, dependiendo cómo vaya evolucionando, pero está muy sano. No tiene. ¡Ay! ¡Ay! Aquí creo era un mosquito. Sus raíces están muy sanas. Vean nada más qué raíces tan hermosas tiene Está precioso. Y su raíz su tierra igual, es muy suelta. Esta es la tierra de hoja, que nosotros le llamamos aquí, y que ella es muy porosa y muy suelta. Aquí la voy a sembrar. Le voy a dejar esta misma tierra porque no tiene ninguna plaga. Les prometo que les voy a hacer
mi video de la tierra que uso yo, que es muy porosa. En el próximo video se los prometo que se los voy a hacer. Aquí ya está este pequeño cactus. Pequeño, está bien grande ya. Está muy, muy bonito. A mí me encantó, me encantó. Y dije, me lo llevo a casa para que todos disfrutemos de este bello cactus, de cómo va a ir creciendo. Así es. Espero les guste este bello cactus. Si alguno de ustedes lo tienen, coméntenme. Me encanta que me comenten. Fíjense que los comentarios que ustedes me hacen me motivan para seguir adelante, para seguirles haciendo estos lindos videos que se los hago con mucho cariño. De verdad que se los hago con mucho cariño y mucho entusiasmo para que lleguen todos estos videos y estos pequeños consejos que yo les hago conforme voy mirando yo cómo van creciendo y desarrollándose mis plantitas. Este ya quedó. Miren qué hermoso quedó. Aquí se ve bien lindo, ¿verdad? Se ve muy bonito. A mí me encantó. Ya no la quería obtener en esta maceta. Ya que vaya quedando aquí. Aquí hay que oprimir un poquito porque la tierra se la soltamos y él no vaya a resentir porque su tierra y sus raíces estaban apretadas en la maceta que estaba. Entonces vamos a ponérselas acá. Miren qué bonito quedó. Bueno, ahora les voy a mostrar esa bellísima gigantea. ¿Se acuerdan del video que hice del tour con mi hermana en su jardín? Que tenía esa bellísima gigantea. Pues yo ya adquirí una. Está aquí. Pero como ellas son muy grandes, necesita ya cambio de maceta para que nos siga creciendo. A mí me encanta su forma de corazón en todas sus hojas y esa bellísima orilla en color rojo. Ella es de mucho sol, no es de poco sol. La voy a poner en esta bella maceta ahorita, en lo que nos crece, porque hay que irla poniendo poco a poco. Acuérdense de que hay que irle poniendo poco a poco sus macetas de acuerdo a su tamaño. Aquí voy a vaciarla. Cuando hagan un trasplante, traten, amigas, de que su tierra esté seca para que les cueste menos trabajo sacarla de la maceta, porque cuando está húmeda nos va a costar más trabajo, incluso de quitarle la tierra que está entre sus raíces, y así no nos da la posibilidad, de revisarle bien sus raíces si tiene alguna plaga. Voy a movérselas un poquito porque está muy compacta y como está húmeda. Ella no la dejé ahorita que estuviera seca porque está llueve y llueve y me es imposible pues meterlas. Aparte que están acostumbradas a que estén pues afuera. Esta bella gigantea está hermosa. Ya la veremos cómo va creciendo si me siguen acompañando en mis videos, que espero que sí. A ver. No, pero no tiene plaga. Tiene muy bonitas raíces, ya están grandes y son blancas, que es lo que debemos de cuidar cuando nosotros hagamos un trasplante. Debemos de cuidar que sus raíces estén blancas, porque eso quiere decir que su raíz está creciendo. Ya le aflojé aquí abajo para que ella
vuelva a seguir sacando sus pequeñas raíces. Miren qué bonita se ve acá. Se ve muy bonita. Los cuidados de ella, como les mencioné, es de mucho sol. Ella sí tolera el sol, unas 4 horas de sol directo. Es de porte grande. No necesita mucho riego y que tenga mucho drenaje para que no se encharque nada de agua, porque si no se nos va a podrir. Y ya está quedando esta belleza. Ya la vamos a ir mirando cómo va creciendo. Aquí está muy bonita. Aquí ya quedó. Miren qué hermosura de esta gigantea. Vean nada más cómo quedó. Ya le vamos a dar la oportunidad de crecer más. Ya cuando ella necesite otra, porque va a ser una suculenta demasiado grande. Pero hay que irles poniendo su macetita conforme vayan creciendo. Esta es otra que recién adquirí. Bueno, ahorita les tengo esta bellísima pálida, que esta ya es su segundo trasplante, porque venía en un vasito así pequeñito, amigas, pequeñito, y venía ella muy pequeñita. Incluso no sabía ni qué suculenta era, porque cuando ellas están chiquitas no se les ve bien qué suculentas son hasta que ya van creciendo. Entonces no había yo visto que era una suculenta pálida. Vean qué bonita está. Pero ya rebasó la maceta. Ya la rebasó aquí. Entonces es hora de cambiarla, porque es de porte igual, grande. Y quiero que siga creciendo. La voy a poner en esta macetita que ya había preparado. De igual forma, voy a aflojarla aquí, porque está muy húmeda, como les mencioné, está muy húmeda la tierra porque está lloviendo. Miren qué bonita raíz tiene. Ya había ocupado toda la maceta. No se puede mover porque ella ya tiene su raíz ocupando toda la maceta. No la voy a desbaratar. Como fue tierra de aquí, entonces la va a estar en su nueva casita, que sería esta. Voy a hacerle un pequeño hoyo acá para que esté más profunda y no nos quede tan alta. Sus cuidados de esta pequeña pálida son de sol directo también. Toleran mucho el sol. Es una suculenta que no debe ser regada con mucha frecuencia. Hay que tener cuidado en cómo regarla. Hay que esperar que el sustrato se seque para volverla a regar. Ella no es tan fácil que le venga alguna plaga. Hasta ahorita, que el tiempo que tiene conmigo, no tiene ninguna plaga. Ninguna de mis suculentas ha tenido plaga. Aquí está. Y mi sustrato, que es muy suelto también, para que no se me vaya a encharcar ahorita con los días que están muy lluviosos.
Aquí en menos de un mes van a ver el tamaño que va a tener esta linda suculenta pálida. De hecho, les voy a mencionar y les voy a enseñar aquí esta pequeña hojita que tenía. Así estaba, de ese tamañito. Son sus pequeñas hojas de cuando estaba bien pequeñita. Y ya estas que ya están muy grandes. Miren nada, ay, miren nada más. Ya creció bastante. Esta es otra que ya trasplantamos para que nos crezca. Más ahorita que está lloviendo, traten de regarlas con agua de lluvia si es que en donde viven está lloviendo, o guardar el agua de lluvia les favorece bastantísimo, bastantísimo para su crecimiento. De aquí les voy a mostrar esta otra belleza, que me disculpo con ustedes por no saber el nombre. Como está muy pequeña, ve. Como está muy pequeña, es difícil a veces saber su nombre. Si alguien me puede ayudar en los comentarios, si la tienen. Está muy pequeña, está en un vasito de Danonino. Ah, está hermosa, vean. La vamos a trasplantar en esta macetita. Acá se va a ver muy bella. Y la voy a poner en esta porque no sé si en esta o en esta. La voy a poner en esta. En esta me agrada más. Hay que dejar siempre un dedo de distancia de maceta a planta para sembrarlas, porque ese es el tamaño adecuado que ella debe de estar. Aquí. Ya no tarda en venirse el agua. Yo estoy platicando con ustedes y no tarda en venirse el agüita aquí. Vean qué bonita raíz también tiene. Se las muestro. Acá está, la raíz blanca. Es un indicador de que ella... Vamos a hacer el método de la medida de su macetita que tenía anteriormente. La vamos a estar llenando acá para poderla meter. Es un método que desde cuando quería yo hacer. Les voy a ser bien sincera. Y es la primera vez que lo voy a estar haciendo. Yo ya lo había visto y no lo había intentado hacer. Pues ahorita lo voy a hacer. Acompañada de ustedes. Aquí lo voy a hacer. Todos los días hay que ir aprendiendo algo. Y esta es un aprendizaje nuevo. Hay que apretar. Vamos a apretar aquí. Y vamos a sacar. De ahí la vamos a poner acá. Me la vendieron directamente de su mamá. La cortaron. Era una hijita muy pequeñita. No me la dieron enraizada ni nada, sino me la dieron nada más cortada. Y de ahí ya me la traje, la sembré. Por eso estaba sembrada acá, en este envase. Dije, si me va a pegar, va a enraizar, que enraice ahí, porque estaba muy pequeñita. De hecho, tenía la misma distancia que le dejé aquí, la tenía de acá. Imagínense lo pequeñita que estaba. Pero ahorita ya necesita su nueva maceta. Y así quedó. Así quedó esta pequeña maceta. Así de hermosa.
Me gusta porque tiene un color como moradito. Y ese verde es un verde, no un verde normal, sino es un verde grisáceo que hacen un bonito contraste con ese pequeño morado. Vean qué bonita se ve. Ahí ya quedó hermosa. Bueno, ese sería todo, amigas, acompañada de estas bellas suculentas que adquirí, de estas bellísimas. Quiero despedirme de ustedes, darle las gracias por las que llegaron hasta el final de mi video. No se les olvide compartir, regálenme un like y suscríbanse. Bueno, bye, cuídense mucho, amigos y amigas.